Pues muy buenas noches, de verdad es un gran honor poder estar aquí acompañándolos por segunda vez. Hace 3 años estuvimos aquí también participando en un foro y venir a San Gabriel Chilac es venir al origen, venir a donde se encuentra pues de los últimos sitios que tienen aún estas tradiciones vivas y en peligro de extinción también, porque tristemente la culturización que ha venido viviendo el pueblo mexicano desde la conquista nos ha quitado una identidad, y un pueblo sin identidad es un pueblo que no tiene cabida, un progreso, una línea, una participación en el mundo. Llegar a hablar de la muerte es llegar a entender una cosmovisión. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión, no logramos entender en este plano que vivimos después de la conquista todo lo que se nos fue robado, todo aquello que se nos fue arrebatado, porque el oro ni siquiera era importante para nosotros. El oro ni siquiera era lo más valioso. Nosotros el oro lo veíamos como ese excremento de los dioses. Sí, era bonito, era un regalo de los dioses, un desecho de ellos para abrillantar ciertas partes del ser humano, pero entender lo que fue robado y lo que en este Chilac, con estas autoridades, en este nuevo México, en esta nueva república, se pretende es recuperar una identidad de un mexicano que no tiene rumbo, de un mexicano que no tiene un entendimiento de todo aquello que representaba ser parte de esta gran cultura. Estamos en el valle más grande de la tierra y es el valle de Teotihuacán. Dentro de las grandes mitos y grandes mentiras que se han manejado es que Tehuacán o el valle de Tehuacán o Teotihuacán es el valle de los dioses. Los últimos descubrimientos arqueológicos hicieron una acotación a esa palabra y se denomina como el valle donde se hacían los dioses. ¿Qué eran hacer los dioses? En esta región se preparaban todos los sacerdotes, toda la gente que movía la cosmovisión de América. Aquí se venía, si podemos entenderlo, era como un seminario donde se encontraban personas que iban a ser preparadas para el entendimiento y la culturización de todos los pueblos que se encontraban en esta gran región. Aquí mismo vemos que se encontró o se rescató la diosa de la muerte, y vamos a entender la muerte muy diferente de lo que nosotros el día de hoy vemos como la muerte. Queriendo entender esto, nos vamos a ciertos libros que nos pueden dar un pequeño visualización de cómo era ser mexicano en aquel entonces antes de la conquista. Para entender esto, nosotros veíamos y entendíamos que todo tiene vida. El día de hoy nosotros lo sabemos, el día de hoy nosotros creemos entenderlo, pero nosotros no alcanzamos a comprender cómo eran los ojos de nuestros ancestros. Esos ojos que cuando el viento arreciaba les estaba dando un mensaje, que cuando la lumbre se encendía en un volcán también les estaba hablando la madre tierra, que cuando un hombre, una mujer caminaba en este México, en estos caminos, no pasaba hambre, porque eras libre, porque caminar por los caminos de este territorio mexicano antes de la llegada de los españoles era poder ir comiendo de las 4 hileras de las parcelas que se iban tú recorriendo. Podías caminar y emprender tus viajes sin necesidad de llevar un itacate, un morral. ¿Por qué? Porque tenías que estirar la mano y podías comer cualquiera de lo que se encontraba cosechado en las 4 hileras. Entender esto y esta manera de vivir es entender un México desconocido, un México que el gran reto que tenemos como mexicanos es empaparnos de todo aquello que nos fue arrebatado y que sobre todo se ha ido viendo y entendiendo, queriendo meter ignorancia a una cosmovisión maravillosa, envolvente y sanadora, porque
No respetar una tradición es no respetar de dónde venimos, y poder ver estos 4 elementos que se manejan en toda ofrenda es entender cómo somos y cómo a través de la ciencia cada vez nos vamos dando cuenta que los grandes descubrimientos del día de hoy son las verdades de nuestros antepasados. La ofrenda maneja los 4 elementos, que es el fuego, la tierra, el aire y el agua. Cualquier ofrenda que se pudiera tener tiene estos elementos. ¿Por qué tiene estos elementos? ¿Por qué tiene y se manejan las cruces? Las cruces ya se manejaban y se encuentran en algunos de nuestras pirámides desde antes de la llegada de los españoles. Las cruces representan esos 4 elementos en una conjunción central, que es la vida. ¿Y qué es la vida? Cuando nosotros empezamos a tener un poquito de conciencia después de vivir en las cavernas, el primer libro que se encuentra en la historia religioso es el libro de los muertos. Es el libro de los muertos que fue encontrado o que se manifiesta allá en la cultura egipcia. El ser humano, en esta necesidad de entender a qué venimos, también nos preguntamos, después de aquí, ¿a dónde vamos a ir? Para esas respuestas, pues se entendió a través de nuestros antepasados que el estar en este plano era simplemente una convivencia que nos iba a permitir trascender para poder llegar a estar de nuevo en contacto con el cosmos. La muerte para el mexicano antiguo, para toda nuestra cultura, no era de tristeza. Nos dicen los últimos descubrimientos antropológicos que para la muerte era necesaria también los rituales que se manejaban, rituales de llanto, rituales necesarios en cada pérdida, pero no se veían como nosotros entendemos el sufrimiento. Para la muerte del mexicano, estos pueblos mesoamericanos, era un trascender, era parte de seguir el camino, de regresar a los orígenes, habiendo entendido algo que se venía aquí a entender. ¿Qué nos representan estas ofrendas? Las ofrendas llegan a tener hasta 9 niveles. Esos niveles nos van haciendo lo que es ese viaje que nos explican que se lleva a cabo después de la muerte. Y ese viaje que va pasando y que va llevando pues simplemente a un encuentro con la totalidad, con ese cosmos maravilloso que era estudiado a través de la visualización en los 4 puntos cardinales. Entender todo esto es un poquito complicado, inclusive hasta para las personas más estudiadas, porque las tradiciones no son para entenderse, las tradiciones son para vivirlas, son para gozarlas, para sentirse orgullosos de quiénes somos. Porque detrás de toda ofrenda nos estamos ofrendando a nosotros. Recordar a un muerto es recordar que sigue vivo. ¿En dónde? En nuestro corazón. La ofrenda representa, por lo menos para mí, esta parte de decirle a estas personas que se adelantaron: aquí en esta casa tu presencia sigue, aquí en esta casa tu nombre es recordado, aquí en esta casa yo sí me acuerdo qué te gustaba, cómo lo comías, las caras que hacías cuando lo degustabas. Entender eso es traer a nuestra memoria emocional bellos recuerdos y dejar esas tumbas para venir a una sonrisa, a una plática amena que nos permite traer a la vida. ¿En dónde está la vida? Pues simplemente en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Ahí cuando sí es capaz de revivir un muerto, cuando nos acordamos de él, cuando podemos tener la capacidad de vernos, de platicar, de dedicarle aunque sea un día al año a esa persona que se adelantó, pero también llegó primero para abrir caminos y estar yo este día en presencia de ustedes. Hablar de San Gabriel Chilac es hablar de algo hermoso, es hablar de una tradición, es hablar de un pueblo mexicano que no quiere morir y que tenemos la obligación desde las autoridades como la de la sociedad civil de permitirnos envolvernos en este perfume de cempasúchil, de velas, de inciensos.
combinando estos 4 elementos con una identidad maravillosa, que es poder decir, soy mexicano, y con la muerte también me río. Muchas gracias, soy Juan Francisco, y gracias a las autoridades. Gracias. Muchísimas gracias.